Capítulo 15. El problema con el sexo. Existe todavía otra área de tu vida que puede representar un obstáculo entre tu poder superior y tú. Las relaciones sexuales que pueden hacerte sentir vergüenza, culpa y remordimiento, porque pensamos que es esencial que la gente incluya el tema del sexo en sus inventarios personales, porque aparentemente una de las formas más veloces y fáciles de lastimar a otro ser humano es por medio de nuestra conducta sexual. El capítulo 5 del libro grande pasa de inmediato al tema del sexo. Una vez que ha discutido sobre el resentimiento y el temor. Si miras cuidadosamente el capítulo, verás que cuando habla sobre inventarios personales mantiene su enfoque en tres cosas: el resentimiento, el temor y la conducta sexual. Y sobre estas tres áreas deberás enfocarte tú al hacer tu propio inventario. La naturaleza de la sexualidad. Al tratarse del sexo, los seres humanos somos distintos a todos los demás seres de este planeta. No quiere decir que no seas un animal, sí lo eres. Pero la diferencia entre un animal normal y tú es que ese animal no tiene un espíritu inmortal, no ha sido dotado de conciencia y no tiene una inteligencia volitiva. Lo que sí tiene es un instinto. Y eso es lo que nos hace diferentes. Nosotros tenemos instinto, pero además de esto tenemos inteligencia volitiva e inteligencia intelectiva. Y tenemos sentido común y un espíritu capaz de discernir, y además inmortal. Todo esto nos hace diferentes tipos de animales. Pero tienes esa pequeña característica. Y hasta donde hemos podido observar, los animales no tienen el pensamiento en el sexo. Como ya dije, lo hacen por instinto. A diferencia de los seres humanos, no cuentan con el mismo poder de razonamiento ni con las capacidades de la elección y decisión, que como ya dije, te las he explicado anteriormente. Parece pues que no piensan en tener sexo antes de tenerlo, ni mientras lo están teniendo, ni después de haberlo tenido. Eso se llama actuar por instinto. Cuando llega el momento o la estación apropiados, la hembra y el macho simplemente se encuentran, se aparean y eso es todo. Para los animales el sexo es algo sumamente sencillo. Solo se hace, no tiene consecuencias, no tiene trascendencia, no tiene nada, porque se hace por instinto. Los animales no tienen problemas con el sexo porque no se involucran emocionalmente en él. No tienen un espíritu inmortal, ni volitivo, ni tampoco tienen un espíritu capaz de discernir. Ninguno de nosotros ha visto alguna vez que una vaca esté sentada en algún consultorio psiquiátrico hablando sobre una disfunción sexual. Los seres humanos somos distintos. No tenemos que esperar a que llegue el momento o la estación apropiada para tener sexo porque podemos tenerlo cuando queramos, a cualquier hora, en cualquier día de la semana o mes del año, y podemos tener sexo con cuanta gente se nos dé la gana, y cuantas veces queramos, y en las posiciones que deseemos. Y podemos pensar en el sexo antes de tenerlo, mientras lo estamos teniendo y después de haberlo tenido. Y nuestra capacidad para pensar y razonar y tomar decisiones provoca que nos involucremos emocionalmente en el sexo. Como resultado de ese involucramiento, a veces utilizamos el sexo para lastimar a los demás. Desafortunadamente el sexo puede ser usado para dañar a otras personas más rápida, fácil y profundamente que casi cualquier otro medio. La postura del libro grande sobre la conducta sexual. La discusión que presenta el libro grande sobre la sexualidad comienza en el último párrafo de la página 64 y continúa hasta la línea 10 de la página 66. Lee el último párrafo de la página 64 que termina en la página 65, el cual comienza enfatizando la importancia de ser sensatos en esta cuestión. La gente tiene todo tipo de opiniones sobre el sexo. Algunos dicen que lo debes de tener donde sea, a cualquier hora y con quien te venga en gana. Otros dicen que está mal tenerlo, a menos de que lo tengas de cierta manera y solamente con cierta persona. Nosotros queremos asegurarnos de que entiendes cuál es la postura del libro grande sobre la sexualidad, y esto aparece en las líneas de la 1 a la 4 de la página 65, porque dice que no queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie.
Luego el libro grande afirma que todos tenemos problemas sexuales y de hecho no seríamos humanos si no los tuviéramos. Cuando nosotros leímos estas líneas en el libro grande, la primera vez sentimos un enorme alivio. Por un lado, no nos habíamos dado cuenta de que todos los demás tenían problemas sexuales y pensábamos que éramos un par de seres raros. Dos de las pocas personas cuyas vidas sexuales eran menos que perfectas. También nos sorprendió que estábamos seguros que tanto Bill W. como sus compañeros de Alcohólicos Anónimos estaban alistándose para condenarnos por lo que habíamos hecho en el pasado, y estábamos convencidos de que iban a decirnos lo que debíamos y no debíamos hacer en el futuro. Pues bien, nos equivocábamos. El libro grande no marca pautas referentes al sexo, no te dice lo que es sexualmente aceptable o no, pero lo que sí hace el libro grande, como lo veremos en las próximas páginas de este libro, es darte una manera de revisar tu vida sexual pasada para ver si en alguna forma tú dañaste a otra persona con ella. Si lo hiciste, entonces el libro grande te va a ayudar a desarrollar una nueva vida sexual para el futuro. Una vida sexual nueva. Una vida sexual que no lastime a otro, y con la cual tú puedas vivir sin sentirte inquieto, irritable, descontento. Esa será una vida sexual que resultará en temor, culpa, remordimiento y vergüenza si te sintieras de las maneras anteriores. Pero, sintiéndote libre con una nueva vida donde no le hagas daño a las personas, entonces tu nueva vida sexual quizás sea con alguien con quien has estado involucrado hace tiempo y a quien has lastimado en el pasado. Pero tu nueva vida sexual va a tener un nuevo cimiento, un cimiento de honestidad y compasión. Esa nueva vida sexual te ayudará a tener paz mental, serenidad y felicidad en tu vida. Por lo cual, aunque ya te lo hemos repetido muchas veces, no te sentirás inquieto, irritable y descontento. Entonces, esa vida sexual no resultará en temor, no resultará en culpa, no resultará en remordimiento y no resultará en vergüenza. Haciendo un inventario de tu conducta sexual. Anteriormente dijimos que el libro grande propone que los inventarios y las personas se dividan en tres partes: resentimientos, temores y conducta sexual. Cuando hayas acabado de hacer tu inventario de resentimientos, así como tu inventario de temores, tendrás que hacer sin temor un minucioso inventario moral de tu conducta sexual. Así como lo hiciste antes, comienza por tomar una hoja de papel y colócala en forma horizontal y divídela en tres columnas. La primera columna deberá estar sobre el lado izquierdo de la página, la segunda estará al centro de ella y la tercera estará sobre el lado derecho de la página. La primera columna debe decir "he lastimado o amenazado a". La segunda columna debe decir "lo que hice". Y la tercera columna debe decir "la causa". Entonces estos serán los tres encabezados de tu inventario de conducta sexual: "he lastimado a", "lo que hice" y "la causa". Estos encabezados son un poco diferentes de los que utilizaste en tus inventarios de resentimientos y de temores, y en breve vamos a explicarte cómo funcionan estas diferencias. Ya te habrás dado cuenta de que el propósito de hacer un inventario no consiste en tratar de descubrir quién te hizo algún daño, es de hecho lo opuesto a ello. Tu propósito consiste en descubrir a quién tú le has hecho daño o amenazado, y en qué forma tú dañaste o amenazaste a alguien, y por qué lo hiciste. Sugerimos que comiences tu inventario de conducta sexual con esto. En la primera columna, "he lastimado o amenazado a", anota a todas las personas, instituciones o principios a los que hayas ocasionado problemas con tu conducta sexual. Tal como lo hiciste antes, llena esta columna de principio a fin antes de pasar a la segunda. Deja un espacio de 1 o 2 pulgadas entre cada una y entre cada artículo contenido en ellas, en la primera columna, para que tengas suficiente espacio para llenar las otras dos. Es posible lastimar a muchas personas en muchas formas distintas por medio de las relaciones sexuales. No pedimos que te limites a anotar a las personas con quienes hayas estado involucrado sexualmente. Por ejemplo,
Si estás casado y tienes 2 hijos y pasas las noches teniendo sexo con alguien que no es tu cónyuge, entonces tu cónyuge se entera de esto y entonces has creado problemas para muchas personas. Tu cónyuge, tus hijos, la persona con quien tuviste relaciones sexuales y por supuesto para ti mismo. Si tu amante secreto tiene familia, entonces también estás lastimando a esas personas y más importante aún, estás en adulterio. Una falta de conducta sexual puede dañar a muchas personas distintas y debes recordar que todo lo que te pasa va a ser sanado por un poder superior y que los hombres están divididos en 3 y 5 niveles. Sus niveles son espiritual, físico y del alma, porque tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Y esos son regidos o por tu voluntad o por tu ser superior. Y también estás hecho en 5 niveles: espiritual, social, sentimental, mental y físico. Y cuando tú cometes esa conducta sexual que puede dañar a muchas personas distintas y caes en adulterio, afectas tu nivel espiritual, y el nivel espiritual afecta a todos tus niveles. Mientras que si cualquier nivel está dañado, pero el nivel espiritual no lo está, el nivel espiritual puede sanar todos tus niveles. Por eso, es muy importante que entiendas que no tienes la fuerza de sanarte por ti mismo, y debes cuidar el nivel espiritual para que tu ser superior te sane. En tu inventario, anota todas las personas a quienes hayas lastimado o amenazado con tus actividades sexuales, sin importar que hayas tenido relaciones sexuales con ellas o no, y sin importar su edad o la relación que éstas tienen contigo. Luego, agrega todas las instituciones, como por ejemplo lugares de empleo, la iglesia, la escuela, etcétera, etcétera, y también los principios, o sea, tus valores que solías tener sobre el comportamiento sexual, que hayas traicionado al lastimar a las personas que estás conteniendo en tu lista. Piensa detenidamente y trata de que tu lista sea lo más completa y minuciosa posible. Si deseas agregar más artículos después, hazlo. Cuando hayas terminado de llenar la primera columna, comienza a trabajar en la segunda columna, que esa es la que dice lo que hice. Junto a cada persona, institución o principio contenido en la primera columna, anota lo que hiciste que a su vez le haya ocasionado dolor o problemas a cada uno de ellos. Existen muchas clases de actos diferentes que quizás merezcan estar incluidos en la segunda columna y obviamente puedes lastimar a una persona teniendo sexo con ella o bien teniendo sexo con alguien más en vez de ella. Pero también puedes lastimar a la gente con tus exigencias. Quizá ignoraste los deseos y preferencias de tu pareja, insistiendo que ella tuviera sexo contigo bajo tus condiciones, o tal vez lastimaste a tu pareja al mostrar frialdad y falta de interés, evitando las relaciones sexuales para castigarla. Quizás hayas provocado celos al coquetear con alguien frente a tu cónyuge. Todas estas cosas tienen que ser anotadas en la segunda columna. Cuando tú hayas terminado la segunda columna de principio a fin, entonces comienzas a llenar la tercera columna que dice la causa. Y aquí no queremos que digas cuáles son los eventos o las personas que ocasionaron que tú hicieras lo que hiciste. Más bien pedimos que anotes que parte de tu ser ocasionó esos actos. ¿Cuáles fueron tus necesidades instintivas, sociales, de seguridad y sexuales que se vieron amenazadas? En los capítulos 12 y 14 proporcionamos una lista de 8 áreas básicas de la vida que determinan nuestro sentido del yo, y que son perjudicadas por los resentimientos y los temores, la autoestima, el orgullo, las relaciones personales, la seguridad material, la seguridad emocional, las relaciones sexuales aceptables, las relaciones sexuales ocultas y las ambiciones. En este inventario, tú no tendrás que usar las 2 áreas sexuales, o sea, las relaciones sexuales aceptables y las que son ocultas, porque de antemano sabes que tu comportamiento sexual va a estar incluido en cada artículo de tu lista, y por lo tanto, las 6 tareas restantes son: 1. La autoestima, 2. El orgullo, 3. Relaciones personales, 4.
tu seguridad material. Y 5, tu seguridad emocional. 6, tus ambiciones. Si al revisar esta lista tú notas un patrón de abuso sexual hacia otros, entonces ahora necesitas ver en qué forma buscará ayuda para romper este patrón. Si has abusado a tu pareja o parejas físicamente o has forzado a algunas personas a tener sexo, especialmente si has violado a alguien o si has tenido relaciones sexuales incestuosas o de otro tipo, ya sean físicas, verbales o visuales, con menores de edad, haz planes inmediatos para buscar ayuda profesional de tal manera que no se repita este comportamiento. En ocasiones el uso del alcohol o de cualquier droga oculta otros graves problemas que debes encarar y lidiar con ellos y solucionarlos para poder hacer, sin temer, un verdadero inventario minucioso. La conducta sexual más dañina se basa en el deseo por obtener una o más de estas 6 áreas básicas de la vida. Al llenar la tercera columna, que es la causa, de principio a fin, mantén estas 6 áreas en tu mente y escríbelas donde pueden aplicarse. Probablemente descubrirás que aparecen una y otra vez, así que mantén el libro abierto en esta página frente a ti al trabajar la tercera columna, o escribe estas 6 áreas básicas de la vida en una hoja por separado. Utilizarás esta lista para escribir la mayoría de los artículos en la tercera columna. Al principio esto es sorprendente para muchos, porque piensan, si mi conducta sexual lastimó a alguien, ¿no es posible entonces que la causa de mi conducta sea mi instinto sexual? Esto ni siquiera se encuentra en la lista. Esto puede parecer verdad inicialmente hasta que analizas lo que realmente haces. El hecho es que muy rara vez el instinto sexual en sí es el que ocasionará un comportamiento sexual que lastime a otros. Nuestros motivos son diferentes de los que tienen los animales. Rara vez sentimos excitación sexual nada más. Por lo general, se combina con otros impulsos. Y de vez en cuando la causa de un problema se debe a la mera excitación sexual, pero si tú revisas tu pasado cuidadosamente, verás que en la mayoría de los casos buscabas algo más que simplemente sexo. Estabas tratando de sentirte orgulloso, de aumentar tu autoestima o de satisfacer los deseos de seguridad emocional, seguridad material o relaciones personales. Ahora bien, no hay nada malo con querer sentirte orgulloso o con tratar de aumentar tu autoestima o con desear tener seguridad material o seguridad emocional o una relación personal. De hecho, es maravilloso tener todas estas cosas. El problema surge cuando tu deseo por satisfacer estas necesidades básicas de la vida ocasiona que tú lastimes a otros. Por ejemplo, muchos utilizan el sexo para aumentar su autoestima. Se sienten mejor y más poderosos al atraer o al tener sexo con muchas personas. El problema de ellos es que durante este proceso de sentirse mejor y más poderosos, lastiman a estas otras personas. Y el sexo está involucrado, pero no es la causa del problema. La causa es el deseo por tener una mejor autoestima. El sexo es el mecanismo o el medio que algunos utilizan para satisfacer este deseo. Algunos tienen sexo para obtener lo que ellos consideran como una relación personal con alguien. Es posible que se encuentren solos y que deseen tener un compañero o simplemente alguien que les preste atención, por lo que tienen sexo para poder estar con ese alguien en un lugar solos. Una vez más el sexo está involucrado, pero el verdadero motivo es el deseo por la compañía, no el instinto sexual. Otros utilizan el sexo para alimentar su orgullo. Quizás la esposa del individuo no está comportándose como a él le gustaría por lo que piensa. Ya verá. Y para castigarla, comienza a tener sexo con la mejor amiga de ella. No está haciendo esto para simplemente tener sexo. Lo está haciendo en una forma vengativa para satisfacer su deseo de orgullo. Por último, todos estos ejemplos surgen de un deseo por conseguir algo más que el sexo. Al llenar la tercera columna, piensa cómo han afectado tu conducta sexual todos los deseos de autoestima y de orgullo y de relaciones personales y de seguridad material y de seguridad emocional y ambiciones. Al terminar la tercera columna, regresa al comienzo de tu inventario
y mira cada artículo y pregúntate cuál fue el motivo de tus acciones. ¿Acaso fue el egoísmo, la deshonestidad, el temor o la inconsideración o bien alguna combinación de todos ellos? Escribe tus motivos junto a cada artículo de tu inventario. A la derecha de la tercera columna, tal como lo hiciste antes, utiliza la letra E para definir egoísmo, D para definir deshonestidad, T o M para definir temor o miedo, e I de inconsideración. Donde pueden aplicarse más de uno de los 4 motivos en una determinada situación, entonces utiliza más de una letra. Ahora, haz a un lado tu lápiz o bolígrafo, porque ha llegado el momento de que revises este inventario para ver qué es lo que indica. Primero, nos gustaría que tú reconocieras que tu instinto sexual no es la causa de tus problemas sexuales. Las causas son el egoísmo, la deshonestidad, el temor y la inconsideración. Cuando estos defectos de carácter dirigen tus actos buscando autoestima, el orgullo, las relaciones personales, la seguridad material, la seguridad emocional o la satisfacción de tus ambiciones, acabas por ocasionarle dolor y dificultades a los demás, así como a ti mismo. Es posible que tú hayas utilizado tu sexualidad para alcanzar estas metas, pero esta no es la fuente de tus problemas. Las causas de los problemas sexuales son el egoísmo, la deshonestidad, el temor y la inconsideración, excepto en los casos de los desórdenes sexuales. Estos incluyen comportamientos sexuales compulsivos, los cuales son enfermedades y requieren de un tratamiento especial. Tanto terapia profesional como grupos de autoayuda de 12 pasos se encuentran disponibles para la recuperación de la adicción sexual. Cuando ambos hicimos nuestros inventarios de nuestra conducta sexual y nos dimos cuenta de que inmediatamente nos sentimos mucho mejor, entonces habíamos creído que nuestros impulsos sexuales nos dominaban y que eran anormales, por lo que nos sentíamos culpables, y por supuesto que inquietos, irritables y descontentos. Pero cuando nosotros vimos nuestros inventarios y descubrimos lo que habíamos estado haciendo, o sea, utilizando nuestra sexualidad para alcanzar otras metas, entonces nuestros impulsos sexuales ya no parecieron ser tan poderosos y ya no nos sentimos tan anormales. También nos dimos cuenta de que nuestro egoísmo y deshonestidad y temor e inconsideración nos controlaban mucho más que nuestro instinto sexual. Y hasta este momento habíamos pensado que éramos demasiado sexuales, cuando en realidad éramos inseguros y poco compasivos. Habíamos estado tratando de utilizar el sexo para incrementar nuestro sentido de seguridad y autoestima. Al descubrir esto, nuestros problemas sexuales comenzaron a disminuir inmediatamente. El deseo de seguir haciendo las mismas cosas y de crear más problemas se redujo. Nuestra vergüenza y culpa y remordimiento comenzaron a desaparecer y ya no nos sentimos tan inquietos ni irritables ni descontentos con respecto al sexo. Así que creemos que te ocurrirá lo mismo al revisar tu inventario de conducta sexual, porque al revisar tu inventario vas a analizar cuáles son las 6 áreas básicas de la vida, o sea, la autoestima, el orgullo, las relaciones personales, la seguridad emocional y las ambiciones que aparecen con mayor frecuencia en la tercera columna. Cuanto más aparezcan unas de estas o varias, significa que más las deseas y que más te impulsas y que más te controlan y que más necesitas trabajar en ello, al continuar trabajando en los 12 pasos. Lo mismo ocurre con las letras que anotaste a la derecha de la tercera columna. ¿Qué letra o letras aparecen más frecuentemente? ¿La E de egoísmo? ¿D de deshonestidad? ¿T de temor? ¿M de miedo? ¿E I de inconsideración? Las letras que aparecen más a menudo te indicarán cuáles son los defectos de personalidad que en este momento tú tienes más arraigados y que por tanto tienen más poder sobre ti. Estos son los defectos que requieren de una mayor atención y que tú necesitas trabajar y pedirle a tu poder superior que te libere de ellos al trabajar los 12 pasos. Superando el egoísmo, la deshonestidad, el temor y la inconsideración.
Ahora que has hecho un inventario de tu conducta sexual, ¿qué puedes hacer para cambiar tu conducta en el futuro? El libro grande te ofrece una guía clara, práctica y fácil de seguir porque esta comienza en la línea 19 de la página 65 y continúa hasta las líneas 14 de la página 66. Comprende. Tienes que estar dispuesto a hacer reparaciones en los casos en los que hayas causado el daño a las personas, instituciones y principios que has tenido, siempre y cuando el hacerlo no te haga causar más daño aún. Siempre debes evitar pensar o recibir consejos en una forma histérica. Debes orar por cordura y por fortaleza para hacer lo que es debido. Para resumir, reparamos el daño sexual tal como lo haríamos con cualquier otro problema. En las líneas de la 9 a la 14 de la página 66 del libro grande se explica exactamente qué hacer cuando el sexo es muy dificultoso. La solución es que te dediques a trabajar más intensamente para ayudar a otros y no porque pienses que esto les beneficie a ellos, sino porque esto hace salir de ti mismo aquello que a ti a su vez te beneficia. Salir de ti mismo y ayudar a otros es el mejor método que existe para escapar del egoísmo, la deshonestidad, el temor y la inconsideración. Puede ser utilizado con cualquier problema o deseo, no solamente con el sexo. Si tienes un grave problema en tu propia vida, trata de ayudar a alguna otra persona o personas en la medida de tus posibilidades y tu capacidad, porque esto realmente funciona y acabas ayudándote a ti mismo. Al estar envuelto en un problema, también estás completamente envuelto en ti mismo. Pero cuando tú ayudas a otra persona, a menudo tú te involucras tanto en ayudarla que automáticamente sales de ti mismo. Y al no olvidar tu yo, es decir, cuando tú no te olvidas, un poder superior puede ocupar ese lugar y empezar a trabajar en tu vida. Pero eso se debe a que tú ya te complementaste con la ayuda hacia otra persona. Ese yo que tú eres, ese super yo que lleva a cabo tu psicología, ya no es nada más el egoísmo. Ahora es la trascendencia de aquello que se da a tu prójimo. Y así, cuando tú desde tu yo puedes darte a alguien más, te compartes, te complementas, creces como persona, te ayudas y permites que ese ser superior trabaje en tu vida. La manera de escapar de la preocupación de ti mismo representa un obstáculo entre tu poder superior y tú. Y eso se quita ayudando a otra persona. Completando el cuarto paso. Tú ya has hecho 3 inventarios de personas. Uno fue de tus resentimientos, el otro fue de tus temores, y el último, que está mencionado, es de tu conducta sexual. En estos inventarios tú has anotado la mayoría de las personas, instituciones y los principios a los que tú has lastimado o traicionado o amenazado en tu vida. Sin embargo, es posible que aún existan algunos que tú no hayas anotado en ninguno de los 3 inventarios y quizá existan personas, instituciones, principios, cosas o situaciones a los que tú les hayas causado problemas en forma de que tengan poco o nada que ver con tus temores, resentimientos o conductas sexuales. Pues para completar el cuarto paso vas a tener que hacer un cuarto y último inventario. Tú puedes ponerle el nombre del inventario misceláneo. Este incluye todas aquellas personas, instituciones o principios a los que tú has lastimado o amenazado en tu vida que tú no hayas incluido en alguno de tus 3 inventarios anteriores. Así que prepara este inventario tal como lo hiciste con los otros 3 y coloca una hoja de papel horizontalmente. En la primera columna tú vas a poner del lado izquierdo de la página y la segunda columna se va a encontrar en medio y la tercera columna estará en la derecha. La primera debe llevar por título El lastimado o amenazado a. La segunda debe llevar por título Lo que hice y la tercera debe llevar por título La causa. Por lo tanto, cuando hayas terminado, los 3 encabezados de tu inventario misceláneo deben decir El lastimado o Lo que hice, La causa y he amenazado a. Es decir, debe decir he lastimado o amenazado a.
lo que hice y la causa. Eso debe decir del lado izquierdo, central y derecho. Así hiciste tal como hiciste así. Trabaja una columna. Cada vez, de principio a fin, sin pasar a la otra. En la primera, que dice que has lastimado o amenazado a, tienes que anotar a todas aquellas personas, instituciones o principios que has traicionado y a los que les has causado problemas, y debes dejar un espacio de aproximadamente 1 pulgada entre cada artículo. En la segunda, que dice lo que hice, vas a escribir lo que hiciste que le haya causado daño a cada persona, institución o principio. Y en la tercera columna, que dice la causa, tienes que anotar las áreas básicas de la vida que se vieron amenazadas o perjudicadas, y eso fue lo que te llevó a hacer lo que hiciste. Debes recordar las 8 áreas de la vida, que son autoestima, orgullo, relaciones personales, seguridad material, seguridad emocional, relaciones sexuales aceptables. Esas son el sexo que no le causa daño ni a ti ni a otros. Relaciones sexuales ocultas. Esa sí es el sexo que tienes que ocultarle a alguien y por consiguiente sí te causa daño a ti y a otros. Y el último son ambiciones. Finalmente, a la derecha de la tercera columna, anota tus motivos, el defecto o los defectos de carácter que hayan motivado tus actos. Usa una E para egoísmo, D para deshonestidad, T de Tomás o M de mamá para temor o miedo. Y una I para inconsideración. Siéntate con la libertad de utilizar más de una letra en cada artículo de ser necesario. Al terminar, revisa tu inventario misceláneo. ¿Cuál de esas áreas básicas de la vida aparece con mayor frecuencia en la tercera columna? ¿Cuáles de los 4 defectos de carácter anotados a la derecha de la tercera columna aparecen más frecuentemente? ¿Qué otro patrón es el que tú puedes ver? ¿Y qué más te dice este inventario? Cuando hayas acabado, habrás terminado el 4.º paso, porque habrás completado sin temor un minucioso y honesto inventario moral de ti mismo. Por favor, guarda estos inventarios para referirte a ellos en el futuro, porque los seguirás utilizando en la mayoría de los pasos y capítulos a continuación. Y al terminar, estarás listo para el 5.º paso.